bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de una serie de Disney Plus que acaba de terminar y efectivamente vamos a hablar de Andor segunda temporada. Ya saben que aquí mi conflicto con Star Wars es latente, pero definitivamente Andor es la excepción y la verdad me emociona mucho hablar de esta serie. Pero bueno, pues ya saben, querido público, que para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está con nosotros Gabriel. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Qué gusto tenerte de regreso. Gracias, ya tiene un tiempo que no venía. Pido por adelanto que no estoy especialmente animado como me gustaría, pero una serie como Andor, pues, la verdad, merece hacer el esfuerzo para discutirlo, aunque sea un momento, que realmente realmente es posible que creo que si hubiera una serie porque siento que vale la pena tener a tener una suscripción de Disney Plus es esta. Oh, sí. No, sí, te agradecemos muchísimo el esfuerzo, así que bienvenido al programa. Y sí, estoy completamente de acuerdo. La verdad, Andor sí justificó mi pago anual, lamentablemente. Sí. Pero bueno. Ahí bueno, también aquí está con nosotros Uriel. Uriel, igual bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Edith. Y sí, también estoy bien rete emocionado para hablar de esta fabulosa serie que estamos antes de medio año y yo creo que ya va a ser la mejor serie del año. Excelente. Ese es un statement, definitivamente. No sé si lo comparto, pero en este momento yo creo que sí. Puede sobrepasarla alguna otra serie, en mi opinión, pero ¿qué serie será? No lo sabemos. Ahí todavía nos falta medio año, así que Mm. dejamos ahí el challenge, como el desafío para las series que todavía se van a estrenar durante el año. Definitivamente. Así que bueno, ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchísimas gracias a nuestra mecena Marce por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adicta como ella, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, ya saben que antes de ir a hablar de esta maravillosa serie, primero tenemos que salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Gabriel, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? La verdad, últimamente no he estado, digamos que no he tenido la fuerza como para disfrutar muchos libros, películas o series en general. De hecho, he hecho muy pocas excepciones y además de Andor, algo que he disfrutado mucho es un nuevo juego, que no voy a hablar demasiado de él porque, pues, no he tenido la oportunidad de jugarlo, pero hay un aspecto que creo que puedo compartir sin muchos problemas, que es el soundtrack. El juego se llama Clair Obscur Expedición 33. Es un juego de una compañía nueva, doble A, o sea, no es una compañía ni muy pequeña, pero tampoco es muy grande. Y la música es compuesta por un hombre llamado Laurent Starr, en compañía de Alice Dupont-Parcier, ambos de Francia, y este es de hecho su primer soundtrack. O sea, es la primera vez que él compone música en un juego de alto perfil. Ella no sé qué tanta experiencia tenga, pero los dos se unieron, crearon la música del juego. De hecho, entre los dos compusieron las canciones del juego y, y el resultado es uno de los mejores soundtracks que he escuchado en mucho tiempo. Sé que no me puedo extender mucho, así que si es posible, me gustaría que al menos le dieran la oportunidad de escuchar alguna de las melodías. Pueden empezar con una que se llama simplemente Lumiere y es una buena introducción a qué tipo de soundtrack es este.
que básicamente es un claro ejemplo de alguien con mucha pasión que se le da la oportunidad de debutar y pone todo su esfuerzo en la obra. Repito, el juego se llama Clair Obscur, Expedición 33. Recomiendo todo el soundtrack, pero si pueden empezar con al menos una melodía, sería Lumière. Ah, muy bien, excelente. No, muchísimas gracias. Siempre es padre que traigan música, pero luego música de un juego, wow, eso está padrísimo. Y pues sí, la verdad es que eso está cool, así que ya saben, vayan a escuchar. Que por cierto, ¿dónde lo podrían escuchar ahora que lo pienso? ¿Está como en Apple o YouTube o en algún lugar donde puedan acceder? Como, o Está en Spotify. YouTube el soundtrack Ah, ok. completo. Ah, ok, ok. O YouTube. sea, de hecho, el compositor subió 8 horas de música en YouTube y creo que también en iTunes y en todas las plataformas de música. Creo que está el soundtrack completo, son 8 horas. Wow. No, pues no, perfecto. O sea, definitivamente es un soundtrack que te puede acompañar al menos por 2 días. Digo, si lo dividen así como en 4 horas, digo yo, ¿no? No, pues está muy padre. Así que muchísimas gracias, Claire Obscura Expedición 33. Y pues vayan a escucharlo ahí en YouTube o en otras plataformas. Así que muchísimas gracias, Gabriel, por esta recomendación. Uriel, ¿qué te gustaría recomendarle al público esta semana? Bueno, mira, yo justo tenía esta preocupación de no repetir algún salvando de los que ya había mencionado antes, así que me dije a mí mismo, vamos a hablar de algo personal. Así es de que, pues nada más les quiero presumir que este fin de semana que acaba de pasar, tuve una de las mejores y más maravillosas experiencias de mi vida yendo a un concierto de mi banda favorita, Épica, una banda metalera, por si no están muy familiarizados, metal sinfónico. Y pues empeñé mi alma y mis órganos para poder estar en primera fila en el concierto y también estar en el meet and greet con la banda. Y pues, ay, hijo, eso fue un sueño hecho realidad, la verdad. Estuvo muy, muy emocionante. Pues, la banda, los integrantes, pues son todos un pan de Dios, la verdad, son muy buena onda. No sabíamos en realidad si nos iban a poder firmar todos nuestros artículos que quisiéramos. Entonces, pues yo llevé lo que pude, llevé discos y unas postales que tenía por ahí, un póster que imprimí. Y no, pues todo me firmaron. Ya hasta le dije a uno de ellos, ay, espero no estar abusando. Y me dijo, no, hombre, pues sí, para eso estamos aquí. Entonces, ay, la verdad fue muy, muy bonita experiencia. Y luego tomarnos la foto y pues ya después de eso tuvimos acceso exclusivo, bueno, no exclusivo, sino prioritario a la tienda de souvenirs oficiales y luego ya a eh, posicionarnos en la primera fila para presenciar el concierto, el cual estuvo muy padre. La verdad, me sorprendió que no me hubiera desmayado porque, caray, estaba echando yo el bofe porque, ay, esa condición física que uno tiene no es lo que era hace 80 años. Entonces, la verdad fue muy divertida experiencia, muy agotadora. Yo nada más veía el reloj y decía, no voy a aguantar, no voy a aguantar, pero sí, pudo más mi fanatismo y mi poder interior gracias a la decisión de mi propio fanatismo, lo que me dio fuerza. Y pues sí, la verdad fue muy, muy bonito concierto, muy bonita experiencia. Y pues solo quería presumirles eso, traerlo por acá, porque la verdad creo que sí va a estar dentro de mi top histórico de conciertos a los que he asistido. No es que hayan sido muchos, pero pues la verdad lo disfruté enormidades. Ay, qué padre, qué padre. No, no, la verdad es que sí, como dices, Épica en general, los integrantes neerlandeses son muy, muy buena onda. He tenido también el gusto de conocerles y la verdad sí, sí son muy, muy buena onda. Y sí, como bien dices, sus conciertos son muy épicos. Yo, de hecho, no sé si lo conté aquí, pero fui al concierto sinfónico que estuvo en el Auditorio Nacional en diciembre. Así que sí, definitivamente es una banda que vale mucho la pena verla y escucharla. Porque digo, yo me quedé como, o sea, tengo como 3 discos favoritos de Pika y la verdad ya no he vuelto a escuchar mucho después de eso.
Pero esos 3 discos yo los atesoro mucho porque me gusta mucho ese tipo de música que es muy única en el aspecto de que combina, siento yo, como muchos aspectos entre como de orquesta, pero de rock y bueno, por eso se llama metal sinfónico, ¿no? Entonces, qué bueno, qué padre que tuviste esa oportunidad. La verdad es que siempre vale mucho la pena conocer a la banda. Y créeme, la fuerza la sacas de eso, del deseo de conocer, del deseo de estar ahí. Y tal vez lo sufres antes, pero ya en el concierto ya se sube la adrenalina y puedes con todo. Sí, exactamente. Así fue. Ya al siguiente día es cuando ya te pesa más. Todavía ahorita me está pesando Pero, el cuello, los X. brazos, las patas, Ouch. La garganta también, de estar la cantando. garganta. Fíjate, eso nada más fue un día. Ah, bueno. Está bien, está bien. Ahora sí que tienes toda la semana para recuperarte. Yes. Qué bueno que lo disfrutaste, qué bueno que te atendieron muy bien. Eso, como decimos, es una banda muy, muy linda. Así que qué padre, Uriel. Y pues qué bueno. Muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y pues ya saben, vayan a escuchar Épica. También creo que vale mucho la pena que le echen un ojo a su discografía. Así que bueno, querido público, pues yo no les voy a hablar de Mónaco porque qué terrible carrera. Siempre lo ha sido, no fue la carrera en sí, es que ya la pista es horrible, por Dios, por el amor de Dios, retiren esa pista, pero bueno. No, les voy a hablar de algo que ha estado pasando en el fandom, específicamente en el fandom de Hunger Games. Que digo, para que quienes no sepan, The Hunger Games la verdad es que es un fandom muy prolífico en el aspecto de que hemos recibido mucho material de la autora, de Susan Collins. Ya saben, pues escribió los libros, la trilogía de Hunger Games. Bueno, sí, la trilogía. Sí, trilogía. Luego se estrenaron las 4 películas, que hemos hablado de 2 de esas películas aquí en el podcast y que la verdad he descubierto conforme pasan de los años que literalmente sí soy muy fan de Hunger Games. Hablamos de la balada de los pájaros cantores y las serpientes, tanto del libro un poco les hablé como del estreno. Y pues justamente este año, en marzo, sacó Susan Collins un nuevo libro llamado Sunrise on the Reaping, que está basado básicamente, es una precuela de Hunger Games, justamente pasa 24 años antes y nos va a contar la historia de Hamish Abernathy, que es el mentor de Katniss y Pita en The Hunger Games. Y básicamente nos va a contar los Hunger Games de Hamish Abernathy, donde él gana. No es spoiler, esto ya se sabe. Órale. Y la verdad es que dicen que está muy bueno. Yo todavía no lo leo, me estoy esperando un poco. Ahorita les digo por qué. Pero dicen que está muy bueno. Dicen que Susan Collins vio cómo estábamos thirsteando, estábamos haciendo fanfics de lo increíble que era Snow en la anterior precuela. Y dijo, no, este es el villano y se los voy a recordar. Y lo pone haciendo cosas horribles en este libro. Como debe ser. Exactamente. Dicen que se lo tomó personal. Dijo, nadie va a estar idealizando a mi villano. Y escribió este libro. Y lo padre, creo yo también, digo, bien por ella, es que inmediatamente saca un libro y ya o sea, ya terminaron el guión de la película, básicamente. Yo creo que trabaja el libro y el guión al mismo tiempo. Y pues ya está en preproducción la película, ya va a entrar en producción. Y lo padre de todo de estas semanas es que poco a poco ha salido el cast de esta película. Y la verdad ha sido un gran cast. O sea, realmente creo que el fandom estamos muy felices porque parece que se lo sacaron de Twitter, de Tumblr, de TikTok. O sea, gente que decía, esta persona quedaría muy bien como este personaje más joven. Y castearon a esa persona. O sea, tenemos, digo, nombres así fuertes. Es Elle Fanning como Effie Trickett. Jesse Plemons como Plutarch Cavernsby, que básicamente es el joven
Ay, se me acaba de ir su nombre, qué cosas, lo tengo en la mente, pero bueno, ahorita les digo. También, por ejemplo, tenemos a Kieran Culkin, que va a ser Caesar Flickerman, presentador de los Hunger Games. Y tenemos, por ejemplo, a Maya Hawke como Wiress. O sea, tenemos muchos nombres. Si no conocen a los actores y las actrices, la verdad ven a sus rostros, ven a quienes interpretan en el futuro, o sea, en la saga de Hunger Games, y la verdad sí se ven como versiones más jóvenes de estas personas. Y obviamente, para cerrar, tenemos al increíble Ralph Fiennes como el presidente Snow, lo cual creo que está perfecto porque, o sea, creo que es un perfecto cast. O sea, me parece que, bueno, el presidente Snow es interpretado por Donald Sutherland, en la saga de Hunger Games, y ya saben, por Tom Blight en la precuela. Entonces creo que Ralph Fiennes entra perfectamente ahí en un Snow que pues ya es un hombre de, pues, ¿qué será? ¿Cuántos años tiene Ralph Fiennes? Pero bueno, ¿qué será? Un hombre de 60 Sí, ya debe y andar por algo los años, ¿no? 60. Sí, 62 años, y creo que va a funcionar. Y bueno, Ralph Fiennes le encanta hacer también este tipo de villanos, así que yo creo que va a estar increíble. Me encanta cómo Ralph Fiennes nos tiene primero thirsteando por él, bueno, shippeándolo en Cónclave, y ahora lo vamos a estar odiando en Sunrise on the Reaping. Así que ha sido un Spoiler, ¿se gran le cae la cast. nariz? No, esa es otra saga, esa es otra Ah, saga. perdón. Pero bueno, entonces la verdad ha estado muy padre. Yo voy a leer Sunrise on the Reaping. Yo creo que el próximo año, ya más cerca al estreno de la película, que está programada para noviembre del 2026. Yo creo que la voy a leer ahí por junio, julio, más o menos como en un año, para para tener el libro más fresco, antes de ver la película. Y pues nada, la verdad sí me emociona, confío 100% en Lionsgate. Creo que han manejado bastante bien esta saga en muchos aspectos. No perfecto, no voy a decir que es una saga perfecta, pero ha sido una buena saga. Entonces, y muy acorde a nuestros tiempos, porque creo que Susan Collins también es eso, está muy en tono con el clima político y social. Así que, en fin, supongo que vayan a leer Sunrise of the Reaping y disfrútenlo y me cuentan si les gustó el libro, porque yo lo voy a leer hasta dentro de un año. Pero bueno, sigamos muy felices en el fandom de Hunger Games porque, pues no sé, están, siento yo, haciendo un muy buen trabajo en la que será la película que se estrenará en noviembre. Así que, bueno, querido público, pues ya con eso podemos irnos ahora sí a hablar del tema que nos atañe el día de hoy. Así que, sin más, vámonos a hablar de series. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Andor, esta serie creada por Tony Gilroy, que estrenó su segunda temporada ahora en el 2025. Recordemos que la primera temporada es del 2022 y pues básicamente se estuvo atrasando mucho el estreno de esta segunda y última temporada, pues un poco por la huelga y varias cosas que estuvieron ahí pasando en Hollywood. Pero bueno, al final del día Tony Gilroy dijo, no voy a hacer más, voy a hacer nada más una temporada más y ahí voy a cerrar Andor. Andor, igual para quien no se acuerde, es la precuela de Rogue One, esta película del universo de Star Wars. Y bueno, si quieren oír de lo que hablamos aquí en el podcast de la primera temporada de Andor, estuvimos hablando de esta serie en el programa 149, hace 2 años exactamente. Entonces, si quieren oír un poco de qué se trata la precuela, este punto en la historia del universo de Star Wars y todo eso, adelante. Porque en este podcast vamos a hablar más directamente de la segunda temporada. Primero sí vamos a hacer una parte sin spoilers para quienes no la hayan visto, pero luego vamos a ya irnos a la segunda parte donde hablaremos de la serie con spoilers. Así que bueno, querido público, sin más, vámonos a la primera parte. Don't you dare feel guilty about your talent. You survived.
like witches have been doing for centuries. So you broke the rules. Big deal. That's what kept you alive. That's what makes you special. It's what makes you a witch. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de la segunda temporada de Andor que pueden encontrar en Disney Plus. Estos son 12 episodios de una duración de en promedio 45 minutos, vamos a decir, que se estrenaron el 22 de abril y acaba de terminar en este 13 de mayo. De hecho, la serie se estuvo estrenando de una forma bastante interesante, se estuvo estrenando cada semana, pero en arcos de 3 episodios. La serie básicamente son 4 arcos donde nos van contando un año de la rebelión avanzando hacia la película de Rogue One y pues inevitablemente avanzando hacia el episodio 4, Star Wars, A New Hope, donde pues ya iniciamos las aventuras de los Skywalker y cómo arruinan el mundo cada vez que pisan la Tierra y así. Bueno, o pisan un planeta. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí realmente Andor, que creo que es una de las razones por las que yo personalmente creo que nunca vamos a volver a ver una serie así, porque Star Wars, sí, ya sé, me voy a poner en el plan Edith odia Star Wars, lo siento, pero siento que Star Wars ahorita ya va en un camino, lo lleva Favreau, lo lleva Filoni, va un camino de nostalgia, de reutilizar personajes, de literalmente nada más apuntar a que busques ese sentimiento que viviste la primera vez que viste Star Wars. Y Andor no es eso. O sea, siento que Tony Gilroy tenía una idea muy clara de lo que quería hacer. Literalmente creo que lo dijo en una entrevista o tal vez se lo inventó alguien que escuché. Pero bueno, literalmente es como, yo creo que él dijo, quiero tener mis top 10 de mis momentos fascistas favoritos y los voy a poner en esta serie. Y lo logró muy bien. O sea, Andor más que ser... O sea, sí está en el universo de Star Wars, porque sí está ahí, pero es una historia independiente al universo de Star Wars. Y creo que a mí personalmente es lo que más me gustaba de la literatura cuando leía libros de este universo, porque sí te sentías en el universo de Star Wars, pero cada historia era independiente, los personajes vivían, morían, tenían esperanza, la perdían, independientemente de nuestros héroes principales, comillas, comillas. Y creo que Andor es eso. Andor, más que simplemente servir a los Skywalker o servir a cualquier otro personaje que esté alrededor de los Skywalker, Andor sirve a sí mismo como eso, como el nacimiento y caída de un imperio y el nacimiento difícil y complicado de una revolución. Pues Oriel, ¿qué le podrías decir a nuestro público sobre Andor sin spoilers? ¿Cuál es la sensación que a ti, con la que llegaste a Andor y con la que terminaste Andor? Pues mira, yo creo que lo primero que yo sentía antes de verla, o sea, que me decidí verla, fue villana curiosidad. O sea, no fue interés genuino. O sea, yo dije, no, pues digo, honestamente no me importa mucho ver los orígenes de Andor, el que salió en Rogue One, ¿no? Dije, pues qué interesante tiene que contarnos, ¿no? Digo, pues que un día lo reclutaron y se unió a la rebelión, ¿no? Suena muy simpático, pero pues honestamente no le veía potencial. Lo que me sorprendió es que, pues, sí, obviamente es el protagonista, pero lo que nos están contando son los orígenes de la rebelión y todo lo que implicaba eso, porque en las películas de Star Wars, pues sí, es un grupo de rebeldes, pero pues, como ahorita que lo mencionabas, pues básicamente la historia de Luke Skywalker y su papá maligno, ¿no? En realidad tú sabías quiénes eran los villanos, o sea, el Imperio Maligno, el loquito ese en su toga negra, pero pues en realidad no le veías, uno no le veía pues, sí, las implicaciones que tenía eso, ¿no? O sea, tú escuchabas que el Imperio era maligno, que disolvía senados, que explotaba planetas, pero en realidad no sentías el peso de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y pues básicamente los villanos eran memes, ¿no? El viejito loco que lanza rayos,
el guardaespaldas con asma y los soldados que no le dan a ningún blanco, ¿no? Aunque su vida dependa de ello. Pero esta serie lo que consigue es no solo darle profundidad a todo el movimiento que surgió para derrocar al imperio, sino que genuinamente ves el alcance de la maldad y el fascismo puros que tenían el imperio para dominar la galaxia, ¿no? Y o sea, esta serie, las dos temporadas, te ayuda a darte esa idea, ¿no? A entender lo realmente maligno que eran estos villanos y darte un contexto de todo lo que se sacrificó atrás de bambalinas para que al final llegaran nuestros héroes, nuestra trinidad gloriosa de Han, Leia y Luke, pues básicamente a culminar la obra, ¿no? Entonces, la verdad, fue fascinante, la verdad, muy, muy emocional toda la aventura, porque como digo, o sea, entiendes finalmente qué es lo que estaba pasando y todo el peso emocional que incluye, que es algo que te dicen desde la primera temporada, o sea, son héroes anónimos que nadie va a saber o nadie va a recordar porque pues no son los que al final destruyen la estrella de la muerte, sino los que trabajaron atrás, ¿no? Para conseguir las pequeñas victorias que dieron cabida a un triunfo final, ¿no? Entonces, la verdad, si alguien tiene dudas o no está suficientemente convencido de ver esta serie, yo le diría eso, ¿no? O sea, la verdad te da un trasfondo y un contexto muy, muy buenos, muy atrapantes de una historia que pues te contaban, pero que tú no veías hasta ahora. Entonces, la verdad, híjole. Pues yo creo que sí tengo que decirlo como advertencia, esta cosa es la serie más trágica que he visto en mi vida. O sea, no va a haber final feliz, no vas a estar contento con la resolución de los personajes. Seguramente los personajes que ames son los que se van a terminar palmando de la manera más sin sabor y absurda posible. Entonces sí, o sea, aprieten el corazón y encarcélenlo ahí porque les va a doler. Pero pues está bien, ¿no? Sentir emociones es lo bueno de ver entretenimiento, ¿no? Entonces, la verdad vale mucho, mucho la pena. Y si te gusta la primera, o si ya vieron la primera y todavía no ven la segunda, pues se nos viene lo bueno. Entonces, la verdad, 100% recomendable. Y sí, agua, alisten su corazón porque está pesada la cosa. Sí, estoy de acuerdo. Definitivamente es una tragedia. Andor es una tragedia. Rogue One es una tragedia, definitivamente. Creo que sí es importante remarcar eso que mencionas al final. Es una serie que no funciona sin o sea, bueno, pueden verla sin haber visto la primera temporada, pero definitivamente no lo recomiendo. La primera y segunda temporada están muy ligadas entre sí. Y de hecho, incluso yo empecé a ver el primer episodio de Andor y dije, demonios, no me acuerdo de nada, no sé qué está pasando aquí. Y Pues tuve faltó que un ver. resumen. Sí, exacto. Literalmente tuve que buscar resúmenes para acordarme. Pero yo sé de alguien aquí que está aquí con nosotros, Gabriel, que tú sí dijiste, no, yo voy a ver la primera temporada de nuevo para ver la segunda. Y definitivamente tú dirías que es la forma de ver la segunda temporada de Andor. Y pues si nos puedes decir, sin spoilers, tus sentimientos sobre esta segunda temporada. La verdad sí dudé mucho sobre ver Andor porque la verdad no ha estado muy bien que digamos en las últimas semanas, meses de hecho, pero pues recordaba que la primera temporada fue magnífica. Quería ver la segunda, pero sí, yo la verdad sí me dije, no, esta la voy a ver, esta la voy a ver desde un principio, en parte porque quería tiempo, quería recordar un poco la serie y de hecho, la verdad, vale la pena verlo desde el principio. Uno, porque a nivel cinematográfico y narrativo sigue siendo magnífica, porque sobre todo por cuando ya sabes, quitando de lado algunos de los momentos más
hermosos de la serie, como la lluvia de estrellas de Aldani, o el aspecto emocional de la fuga, de la fuga de la prisión y todo esos pequeños momentos. Ahí es donde te das cuenta qué, qué enorme trabajo narrativo se hizo, porque no, creo que fue Héctor que lo dijo en tono de broma, pero resultó ser muy serio. Hasta las pistolas tienen arco narrativo, hasta las armas tienen arco, porque puedes ir reconociendo algunas armas, objetos de todo tipo que a lo largo de la serie los vas viendo cómo se van moviendo de un lado a otro y rápidamente puedo señalarlo, se recuperan constantemente. Entonces, yo diría que nada más por eso vale la pena verlo desde un principio, pero sí creo que ayuda a ver la serie, ayuda a ver los 24 episodios de un centón, porque mantiene un ritmo y puedes ver básicamente cómo muchas cosas de la segunda temporada ya se estaban cocinando desde la primera. Una cosa que reconozco mucho de la serie es que de hecho Gorman, 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 Gorman. Ujú, sí. Gorman, ya lo mencionaban desde la primera temporada. O sea, ya se estaba pensando en uno de lo que es uno de los clímax narrativos y también incluso un clímax dentro del, llamémosle, lore de Star Wars, ya era algo que tenía un carácter, muy importante dentro de la serie de Andor. Y al mismo tiempo también ayuda, hay aspectos que no quiero mencionar, por ejemplo, pero que ayudan a que muchas cosas en Andor que resultaron ser que cualquier otra serie lo hubiera transformado en alguna cosa, algo importantísimo dentro de la historia, como como la hermana de Andor. No voy a dar más detalles. Tienen una función, pero es muy diferente ya recontextualizado. Es más, yo diría que el arco narrativo de Andor como personaje y la historia en general de la rebelión se disfruta muchísimo si ves desde Andor episodio uno temporada uno hasta hasta el clímax de Rogue One. Porque si solo ves Rogue One y empiezas a ver Andor, te das cuenta que muchos de esos personajes están condenados, pero aún así logra hacer que te importen lo suficiente para que ese trágico final sea, aunque inevitable, no deje un sabor tan amargo. Creo que de hecho lo comentaba por ahí que para mí Andor es una tragedia muy esperanzadora, porque a pesar de la enorme tristeza que deja la serie, es el mensaje final es, al final de cuentas, muy lleno de mucha esperanza, porque básicamente te dice que todos los horribles, todas las tristes derrotas, toda la tragedia, todas las cosas horribles que pasaron en la serie, por un lado, te dice que el imperio estaba básicamente destinado a caer, porque te muestra claramente cómo el imperio era un gigante con pies de barro que básicamente estaba basado solamente en miedo, pero a la vez en grandilocuencia, en excesiva muestras de poder. Está básicamente construido de una manera que era muy débil en muchos aspectos fundamentales de cómo debería trabajar un imperio en general. Y por el otro, de que al final de cuentas gran parte de lo que hicieron valió la pena. Todo el sacrificio que hicieron todos los personajes al final valió la pena. Y me pareció muy feliz que al menos uno, no voy a decir quién, pero que al menos uno de los personajes tuvo una resolución que se me hizo bastante conmovedora. Es una serie
al final de cuentas, donde todos los personajes te dejan un sabor muy agridulce, pero creo que es lo que lo hace una de las series más, especiales que ha hecho. Es una de las series más especiales que han salido para streaming. Y en ese sentido, por eso me caga bastante que haya salido en Disney Plus, pero a veces los pequeños milagros salen de los lugares más inesperados. Ay, sí, correcto, correcto. Y es que al final del día, Andor, como decimos, es una anomalía, no solo como bien dices en historia, sino también incluso, ya lo mencionabas también en producción. O sea, es una serie que se ve bellísima, está no filmada en el volumen, en ese horrible cosa que definitivamente aplasta todos los colores y literalmente la profundidad no existe y se ve que literalmente todos los personajes están en un espacio limitado. Andor sí se filmó en locaciones, sí se construyeron estos lugares, los bosques son bosques, las montañas son montañas. Y la verdad es que eso también, incluso visualmente, refresca un montón la mente. O sea, como que siento que cuando ahora me regreso y veo, no sé, Obi-Wan o Drácula y todo, que eran series que disfruté, estoy de acuerdo, pero híjole, no compite visualmente con la belleza que es Andor en general. Y eso creo que también es muy importante en el aspecto de que ya también es una serie que fue cara justamente por eso y que por eso también creo que no va a volver a pasar. Pero que fue creada con ese pensamiento, incluso un poco por error, pero lo crearon con ese pensamiento y yo creo que como decía antes, o sea, el mismo Filoni y el mismo Favreau saben que no van a volver a hacer una serie así como Andor, en todos los aspectos, tanto en el de producción como en el de guión, porque es demasiado compleja para Star Wars, o sea, para el Star Wars que ellos quieren escribir. Para mí, esto es el perfecto Star Wars. Porque como dices, creo que, y como decía Uriel hace ratito, em, sí hay un espacio para este Star Wars de los piu piu y pshu, pshu. Está padre, o sea, sí, estoy de acuerdo, tiene que existir ese Star Wars, tiene que estar ese Star Wars también, pero también tiene que haber espacio para el universo que te da esa sensación de, como dices, de que la tragedia rodea a los personajes y que probablemente no van a vivir el gran discurso de Luthen. Todo lo que he sacrificado y voy a seguir sacrificando para que haya un amanecer que yo no voy a ver. Y esa frase se convierte literalmente en el pilar de de la segunda temporada de Andor, donde muchos personajes sacrifican todo para no ver el amanecer, pero saber que ese amanecer existe. Y igual en la primera temporada tuvimos el manifiesto de Nemik, que también es una cosa muy poderosa, literalmente lo estoy viendo ahorita, son 4 párrafos, que también hacen su aparición en la segunda temporada de Andor y dices, damn, o sea, la manera en que aparecen esas palabras de nuevo, la manera en que impactan a los personajes dentro de la serie y lo que significan esas palabras para los rebeldes, sí, pero lo que significan también para el imperio. Híjoles, Andor creo que es eso, es sentir dolor y tristeza y al mismo tiempo entender que eso va a construir la esperanza hacia otras personas. Y es bien difícil porque creo que, digo, afortunadamente yo nunca he vivido una guerra, pero la estamos viendo a través de redes y aún así creo que obviamente no la comprendemos. Creo que Andor puede ser, digo, en el mainstream, puede ser lo más cercano que tengamos en una forma más diluida y más tranquila a lo que significa resistir y lo que significa ser parte, luchar contra algo que está mal. Entonces, no sé, creo que se me van un poco las palabras, pero, ay, no sé, a mí me gustó mucho eso de Andor. Y bueno, ya para pasar a hablar de la serie ya con spoilers, Uriel, me gustaría que si podrías decirle al público que no ha visto la serie o la segunda temporada de Andor, pues nada, ¿por qué debería verla? Pues porque básicamente Andor me arruinó Star Wars.
O sea, no, ya no voy a poder disfrutar del mismo modo los Piu Piu cuando tengo cosas tan, pues no sé si decir profundas o poderosas, porque, híjole, o sea, en serio, eh, creo que lo mencionaste bien, o sea, todo es Star Wars y se siente bien que puedan existir estos dos tipos, ¿no? O sea, la aventura, la magia espacial eh, con poderes y cosas vistosas, y a la par estas cosas tan, ¿cómo decirlo?, terrenales, donde pues hay, pues sí hay acción y lo que tú quieras, pero pues básicamente hay sacrificio, hay peleas sucias y todo con el fin de conseguir como lo decías, ¿no? Un futuro más brillante o que no lo puedan disfrutar estas mismas personas. La verdad, la temporada 2 es la primera, pero más, o sea, más todo, más emoción, más dolor, más, más, mucho cierre que emocionalmente te deja devastado, pero que vale mucho la pena verlo, ¿no? Entonces, yo sé y entiendo, ¿no? Que pues es fácil asumir que no va a haber otro Andor, ¿no? Pero creo que esto le abre la ventana a que mientras estamos explorando qué pasó después de la trilogía original y que pueda haber lo que quieras, vaqueros espaciales y niños Yoda y láser y espadas y lo que tú quieras, que es lo que conocemos que es Star Wars y lo que nos gusta. Pero a la par podemos abordar esto, ¿no? O sea, hay mucho terreno fértil entre las películas originales. O sea, yo me muero, quiero ver los últimos momentos de Alderaan, yo quiero ver cómo consiguen los nuevos planos de la Estrella de la Muerte que Mod Mothma dice que hubo muchos sacrificios y pone cara de pesar. Yo quiero ver eso. Entonces, yo creo que hay mucho material donde pueden abarcar y pueden coexistir estas dos versiones, ¿no? El Star Wars, digamos, brillante, puro y emocionante, y a la vez el Star Wars oscuro, pesado, que también existe y que podemos ver sin ningún problema coexistiendo, aunque sea obviamente en épocas pasadas, ¿no? Entonces yo la verdad tengo cierta esperanza y la verdad, independientemente de eso, pues vale mucho la pena ver lo que ya está hecho y que pues redimensiona a Star Wars y lo pone a una altura pues que no teníamos previsto que podía estar. Excelente, excelente. Pues, Gabriel, ¿tú qué le dirías a una persona que no ha visto Andor segunda temporada? Que la vea, eh, debería darle una oportunidad. Entiendo que puede ser una serie que empieza muy lento en cierta medida. Sí sé que a mucha gente el primer episodio sí le pone como un freno, porque es como mucho setup, o sea, está como armando poco a poco sus piezas. Una decisión bastante interesante que realmente, si lo pensamos bien, el momento más acción que hay en ese episodio es literalmente Andor matando a dos personas a quemarropa. Este, pero que si uno llega al episodio 3 a partir del episodio 3 estamos ante una gran serie que combina acción, que combina, suspenso, intriga. Es una rara serie donde sientes constantemente el peligro de qué va a pasar si se comete el más mínimo error. Y ya una vez que ya te atrapó la primera temporada y te das cuenta que gran parte de su esfuerzo es el world building, y ya a partir de la 2 que ya es curiosamente, algo que debo destacar, que a diferencia de la temporada 2 que a diferencia de la temporada uno donde se siente como que todo es su única historia, la temporada uno aunque tenga también sus 3 actos,
Es realmente se siente como una sola historia. La segunda temporada son 3 historias, sí, 3 o 4 historias. Tres, La primera temporada. 4 historias eran, no me acuerdo Creo, cuántas. creo que es igual, ¿no? De a tres Creo que episodios. era igual, Ajá, sí. o Cuatro sea, historias. sí, Ajá. ajá, bueno, tiene, son, la segunda temporada yo lo sentí como ver 3 o 4 películas y todas ellas muy, muy buenas. Es como el equivalente a cuando uno ve las películas de, por ejemplo, como cuando uno ve las películas de Ethan Hunt, que estamos viendo las aventuras de Ethan Hunt y estamos viendo cuatro, tres, cuatro, perdón, no recuerdo, 3, 4 muy buenas películas protagonizadas por Ethan Hunt y el universo de Ethan Hunt. Eso fue lo que yo sentí con Andor, su segunda temporada. Entonces, en parte tal siento que era porque Tony Gilroy sí fue con Disney y dijo, ¿saben qué? No voy a dedicar mi vida a Star Wars. Y Sony dijo, y Disney dijo, qué bueno, porque tampoco quería dedicar 200 millones por temporada a tu show. Entonces, en parte siento que fue por ese compromiso, pero siento que es más, que aunque se pierda un poco la gran profundidad que se pudo haber tenido con 5 temporadas o algo por el estilo, ganamos muy buenas, ganamos mucho dinamismo, mucha economía narrativa, en cierto modo, y al final de cuentas, una es el equivalente a ver a 3, 4 grandes películas que puedes tomarte tu tiempo para verla. Puedes ver una película un día, una película el segundo día. No hay tanta necesidad de estar sentado ahí, de ver todo lo que ocurre en el momento. Y que diría que cualquiera que independientemente de la manera como lo veas, te vas a terminar encariñando con todos los personajes. Incluso un personaje tan ambiguo como Luten, por mencionar a uno, incluso podemos decir personajes ambiguos como Luten, personajes que es tan fácil odiar como Mera Medro, se vuelven personajes tan fascinantes que ver su historia realmente es digna de tomarse el tiempo. O eso es lo que pienso yo. Ay, sí, definitivamente. Y sí, estoy de acuerdo contigo. 3 episodios, verlos, o sea, ver un arco cada día o si quieren cada 2 días o algo así, funciona perfectamente porque como bien dices, son películas y no todas las películas son perfectas, pero en un universo, en una saga, tienen coherencia y están linkeadas entre sí y al final del día cada una va a ser más increíble la que sigue, creo yo. O así al menos deberían funcionar las sagas en películas. Y creo que en serie y en Andor funciona. Y sí, querido público, yo también les digo, vayan a ver Andor. La verdad es que incluso, digo, ya les hablaron igual de los personajes, de los sacrificios, de la rebelión. Pero yo también les quiero hablar de los villanos, porque hay momentos muy, muy buenos en Andor donde también se ve efectivamente lo que dice el manifiesto de Nemik, que básicamente hay una parte donde dice que el imperio necesita control tan desesperadamente porque es tan poco natural y que requiere constante esfuerzo y que al final del día se va a romper y que la autoridad al final del día pues va a fallar justamente por ese esfuerzo constante. Y creo que eso es lo que mejor hace Andor, porque todos sus villanos no son los villanos muajajaja. Sí lo son en cierta forma, pero se ve la humanidad dentro de estos y el constante esfuerzo que tienen que estar haciendo para seguir siendo parte del imperio. Y vemos cuáles son sus sueños, cuáles son sus necesidades y por qué al final del día pueden darse cuenta que fue un error, pero su ego es demasiado grande
o su necesidad o su dolor, o es demasiado tarde en general para literalmente arrepentirse de ello. Entonces, no sé, véanla por la rebelión, efectivamente, por cómo se construye, cómo se destruyen también la humanidad dentro de una rebelión, porque también dentro de la rebelión no todos son buenos e increíbles, también hay gente que tiene que sacrificar parte de su humanidad para que otros como Luke Skywalker lleguen puros y perfectos y salven a la rebelión nada más matando millones de personas en una estrella de la muerte, pero al menos estos sí tienen que hacerlo de frente y tienen que hacerlo, y como dice Gabriel, o sea, Luthen es un gran personaje gris, y hay muchísimos así también en la rebelión. Y creo, bueno, en este caso, por ejemplo, digo, para no mencionar, ya no sé por qué estoy mencionando los Skywalkers, los odio tanto. Pero para no mencionar estos, por ejemplo, Mon Mothma, creo que es un personaje que se quiere conservar puro en el aspecto moral, pero que al final del día no puede sobrevivir si no tuviera otras personas de moralidad gris o dudosa alrededor de ella que pelean para que ella pueda seguir siendo de una moralidad más pura, por decirlo de alguna forma. Pero justamente de eso, querido público, ya vamos a hablar en la segunda parte. Así que, porque si no, ya ahorita ya me cargó en los spoilers. Así que vámonos, querido público, ya a la segunda parte de este podcast para que les podamos contar, pues básicamente, y podamos hablar más a fondo de Andor. Así que, bueno, querido público, vámonos a la segunda parte. Vayan a ver Andor, 12 episodios, Disney Plus, increíble, 10 de 10. Vamos a la segunda parte.